Estamos justo en el momento clave para sus finanzas, y es que estamos en el cierre fiscal. Y si ustedes son persona física que trabajan por sueldos y salarios, tienen una cita obligatoria con el SAT para presentar la declaración anual en abril del año que viene. Y el objetivo no es solo cumplir, el objetivo es uno, y es lograr el máximo saldo a favor posible. Queremos que el SAT les devuelva dinero, pero eso solo sucede si sus gastos cumplen con las reglas, y hoy vamos a concentrarnos en la parte más crucial, en donde el 90% de la gente comete errores: la revisión de las facturas de tus deducciones personales. Para empezar, es vital que entiendas la base legal de todo eso, y es que en México no pueden deducir cualquier gasto solo por deducir. Solo pueden deducir aquellos gastos que están específicamente listados en el artículo 151 de la ley del ICR, del impuesto sobre la renta. Solo eso. Todo lo demás, por más importante que sea, no cuenta. Este artículo es su única arma de ustedes para reducir la base en la cual se calculará el impuesto y así conseguir una devolución más grande. Aquí está el gran problema que queremos evitar, los que llamamos el error mortal. La mayoría de ustedes tienen gastos deducibles. Fueron al dentista, pagaron un seguro, tienen un crédito hipotecario. El gasto existe, pero el error más común no es el gasto, sino la mala expedición o el mal uso de CFDI. Si el CFDI no cumple con los requisitos exactos que el SAT pide, ese gasto, por más legítimo que sea, es inútil fiscalmente. Es decir, perdieron la oportunidad de que les devolvieran ese dinero. En los siguientes minutos vamos a enseñar las reglas de oro para que sus facturas sean perfectas y el SAT les devuelva. Primero, ¿cómo debes pagar tus deducciones personales para que sean deducibles? Bueno, si quieren que sus deducciones funcionen, esta es de la regla de las más importantes. El método de pago es el más importante a considerar para que el gasto lo haga deducible el SAT. Todas las deducciones personales, sin excepción, deben de ser pagadas exclusivamente con medios electrónicos. Esto incluye cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o monederos electrónicos autorizados. Alerta de error. Si pagaron la consulta del médico en efectivo, si pagaron la escuela de sus hijos en efectivo, o si hicieron un depósito en ventanilla que el SAT no va a poder rastrear directamente en su cuenta, esa factura no va a ser deducible. Revisen sus FDIs en el apartado de forma de pago. Debe aparecer algo diferente a efectivo o PPD. Pago parcial o diferido. Si aparece efectivo, su deducción no va a servir y el SAT no la va a contar. Pero ¿qué requisitos fiscales tienen que tener los FDIs para que el SAT me lo cuente y pueda tener saldo a favor? Bueno, ahora revisaremos el formato de la factura misma. Tiene dos puntos vitales para revisar para que el SAT los pueda asociar ese gasto correctamente a su persona, ¿vale? Más adelante les voy a enseñar de forma práctica cómo deben revisar sus facturas. Por eso quédate hasta el final de este video. También antes de continuar, no olvides seguirnos, suscribirte, darle like, compartir esto con la persona que se quejó que no tuvo saldo a favor este año. Primero, asegúrese que el RFC y el nombre completo del contribuyente que presentará la obligación sean correctos. Si el doctor expidió la factura con error en una letra del nombre o en el RFC, podría rechazar el comprobante al hacer el cruce de datos. Segundo, y esto es un error muy común del proveedor, verifiquen que el uso de CFDI cuando solicitan su factura deba indicarles al proveedor la clave de uso de CFDI correcta. Por ejemplo, para honorarios médicos es la clave D01, ¿ok? Si el proveedor puso la clave genérica como G03, gastos en general, la factura será precargada por el SAT, pero como un gasto no deducible para ustedes. Tienen que pedirle al proveedor que cancele y vuelva a reimprimir con el uso de CFDI correcto. En resumen, es el pago con tarjeta, transferencia y que el uso de CFDI sea correcto. Estos son los filtros que el SAT aplica en toda su lista de gastos. Pero entonces, ¿cuáles son las deducciones personales que puedo usar en mi declaración anual? Bueno, pues acá te los voy a decir. Número 1, servicios médicos dentales y gastos hospitalarios, ¿ok? Comencemos con los gastos más comunes: honorarios médicos, dentales, nutricionales, psicólogos, hospitalarios. La buena noticia es que no solo pueden deducir los gastos propios, pueden deducir los gastos de salud de su cónyuge o concubino, su ascendiente, es decir, sus padres o abuelos, y sus descendientes en línea recta, es decir, sus hijos o nietos, ¿vale? ¿Tú crees que debería de cambiar alguna regla aquí? Ya que en México ha aumentado los padrastros y madrastras, y desafortunadamente para los hijastros no aplica, ya que el SAT podría solicitar información comprobatoria de su hijo, y al momento de enviarla, cuando el SAT cruce con los apellidos, el SAT va a rechazar, aun cuando expliques que este es tu hijo, o que lo ves como tu hijo, o que lo conociste desde bebé y que llevas toda la vida
vida siendo su papá, ¿ok? Y te lo digo porque ya nos pasó, ¿ok? Eso nos pasó el año pasado cuando nosotros solicitamos una devolución y las deducciones más grandes eran de su hijastra. Y al momento nosotros de revisar la información nos percatamos de esto y le dijimos, no creemos que el SAT pueda devolverte el saldo a favor porque no es tu hijo. Y bueno, obvio aquí entra lo sentimental, ¿no? Él me decía, no, ¿cómo crees? Es mi hija de toda la vida, yo la conocí cuando era un bebé. Y bueno, ¿cómo decirle a un padre, obviamente, porque si es su hija, a un padre, que no va a surgir esto? Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue presentar el caso al SAT, pero el SAT desafortunadamente la rechazó. Entonces, ¿qué piensas? ¿Crees que el SAT debería de cambiar esto? Déjalo en los comentarios. Recuerden que servicios de salud mental y nutricional también son deducibles. Honorarios de psicólogos, honorarios de nutriólogos y los lentes ópticos graduados hasta por un monto de 2,500 pesos también son deducibles. Y aquí es donde viene la parte técnica de la factura. El SAT tiene un visor donde revisa automáticamente todos los comprobantes, ¿ok? Lo primero que deben validar es que el proveedor, su dentista, su médico, su hospital, sea una persona o una entidad autorizada para emitir facturas en esta categoría, ¿ok? Le pueden solicitar a ellos su constancia de situación fiscal, ya que eso también puede comprobar la materialidad. Lo segundo es el uso del CFDI. Si facturan una consulta, la clave debe de ser D01, honorarios médicos, o D04, gastos por hospitalización. Si su contador o ustedes usan la clave genérica G03, el SAT lo considera como un gasto no deducible y lo va a eliminar de su declaración. Revisen que sus comprobantes de salud digan D01 o D04. Y lo tercero, recuerden que el método de pago es electrónico, es indispensable. Si el doctor no acepta tarjeta de transferencia, pues busquen a otro, porque recuerda que el efectivo no lo va a hacer deducible el SAT, ¿ok? Ahora hablemos de una excepción muy importante que les puede ahorrar dinero: las medicinas. Por regla general, si compran medicinas en una farmacia, no son deducibles. Sin embargo, si ustedes o a uno de sus familiares que les hicieron una operación o un tratamiento y en la factura del hospital viene desglosado los gastos de medicamentos, ese monto sí es totalmente deducible. Es la única forma de que los medicamentos pasen este filtro, que tienen que estar facturados por el hospital donde estuvieron internados o donde les hicieron la operación. En resumen, chequen el RFC del familiar, revisen el uso de CFDI de 01, de 04 y el RFC. Recuerden que la medicina es deducible siempre y cuando esté facturada en el hospital. Ahora vámonos con la deducción número 2, los intereses reales de créditos hipotecarios. Si ustedes están pagando una casa con crédito hipotecario, ya sea con cualquier banco, ok, con el Infonavit o con el Fobiste, ustedes tienen el beneficio espectacular de hacerse deducible este pago de interés. Pero ojo, a diferencia de las consultas médicas, aquí no van a revisar un CFDI tradicional. El documento que ustedes deben tener en la mano son las constancias de intereses reales devengados pagados en el ejercicio. Esta constancia la debe emitir directamente en la institución financiera. Su banco o el Infonavit es un documento oficial que certifica cuánto del dinero que pagaron en el año fue realmente interés y cuánto de ese interés fue realmente real. Es decir, la parte que excedió a la inflación, solo ese monto es el deducible. Pero, ¿qué deben de hacer? Asegúrense de que el banco o el Infonavit les emite esta constancia al final del año. Revisen que Fobiste, el banco, el Infonavit, sí tengan su RFC registrado de manera correcta, porque luego tienen error y el SAT no lo va a admitir. Si la tienen en forma física, guárdenla, pero confíen en que el SAT va a tener la información precargada en su declaración anual. Lo que pueden hacer ahora, antes de que cierre el año, es marquen a la institución para confirmar sus datos. Sin esa constancia no hay deducción, así que tengan mucho cuidado para que ustedes puedan deducir su hipoteca. Bueno, los intereses reales de la hipoteca. Vámonos con el número 3, donativos y aportaciones al retiro. Si ustedes realizaron donaciones a fundaciones o a instituciones de caridad durante el año, pueden deducir esos montos, pero deben cumplir con los requisitos inamovibles. Primero, la identidad a la que ustedes le estén donando debe de ser una donataria autorizada. ¿Cómo lo saben? Deben revisar el listado oficial que publica el SAT. Si donaron a una causa noble, pero la organización no tiene esta autorización, el gasto no es deducible. Segundo, el límite es estricto. La suma de sus donativos no puede exceder el 7% de sus ingresos acumulables del ejercicio fiscal anterior. Por ejemplo, si el año pasado ganaron 1,000,000 de pesos, solo pueden deducir hasta 70,000 pesos en donativos este año. Y por supuesto, deben verificar que el pago haya sido realizado con transferencia, cheque y que la donataria les haya emitido un CFDI correcto, un CFDI con ese monto, y también tiene que traer el uso de CFDI correcto, ¿vale?
¿Qué donataria autorizada podría ser deducible y sea popular? Por darte un ejemplo, Cruz Roja. Si tú donas a la Cruz Roja, lo puedes facturar, solicitar tu factura y te lo haces deducible en tu declaración anual. Y vámonos con la siguiente. Primas por seguros de gastos médicos. Esta deducción aplica a las primas pagadas por concepto de seguros de gastos médicos que sean complementarios o independientes de los servicios de salud proporcionada por las instituciones públicas de seguridad social, como el IMSS o el ISSSTE, etc. Ahora, ¿qué beneficiarios son aceptados para esta deducción? Bueno, la deducción procede siempre que el beneficiario del seguro sea el propio contribuyente, quien presenta la declaración, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato, su ascendencia en línea recta, padres o abuelos, su descendencia en línea recta, hijos o nietos, y esta deducción sí está sujeta al límite global establecido en el último párrafo del artículo 151. No te preocupes, más adelante lo vamos a explicar, así que quédate, no olvides darle like y suscribirte. El monto total de las primas, sumando los gastos médicos, los gastos dentales, los gastos funerarios, no pueden exceder la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización, o sea, una UMA, o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Los requisitos del pago son prácticamente los mismos, El pago de las primas debe haberse efectuado mediante cheque nominativo, transferencia de fondos, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, muy bien. El pago en efectivo anula la deducibilidad. Tengan mucho cuidado porque muchas veces lo que hacen es facturar las primas con método de pago por definir y al proveedor se le olvidan hacer los complementos de pago que afecta a la primer factura que les emitieron y eso hace que ustedes pierdan su deducción o que tengan que enviar una devolución manual explicando todo. Pero cuando sucede eso, ya no les devuelven. Así que tengan mucho cuidado. Ahora vámonos con aportaciones a la Afore. Las aportaciones a la Afore, esta es la deducción que les ayuda a planear su futuro mientras obtienen un beneficio fiscal hoy. Hablamos de las aportaciones complementarias del retiro. Atención, no son deducibles las aportaciones obligatorias que les descuenta su patrón. Solo son deducibles aquellas que ustedes hicieron de forma voluntaria a su Afore o a su plan personal de retiro autorizado, o sea, haz un PPR. El gran beneficio es que estas aportaciones se deducen directamente de la base lavable, pero también tienen un límite. La deducción no puede exceder 10% de sus ingresos acumulables, ni de 5 unidades de medida actualizadas anuales, lo que resulte menor, Asegúrense de que su Afore o su aseguradora les haya activado sus FDI o les hayan dado la constancia correcta con la leyenda de que se trata de una aportación complementaria, ya que si no tienen esto, no va a ser deducible. Las aportaciones complementarias es más difícil que aparezcan solas en el portal del SAT. Muchas veces las tienen que agregar. Es lo más común que las tengan que agregar. Entonces, ustedes tienen que tener sus comprobantes. Perfecto. Vámonos con colegiaturas. Vámonos con las colegiaturas. Las colegiaturas tienen requisitos claves, ¿vale? Primero, la facturación correcta. El CFDI debe de ser específico con el nivel educativo del alumno y contener la CURP del alumno, es súper importante, ¿vale? Nivel académico y el CURP. Forma de pago. El pago debe de hacerse realizado con medios electrónicos, sí o sí. Cheque, transferencia, tarjeta, ¿vale? No aplica a todos, solo aplica a escuelas con validez oficial de estudios. No aplica cuando es una reinscripción, una inscripción, uniformes, actividades extracurriculares o cuotas de mantenimiento. Eso no aplica, no va a ser deducible. La cantidad pagada por cada uno de los hijos no debe exceder los siguientes límites anuales. Preescolar, 14,200 pesos, Primaria, 12,900. Secundaria, 19,900. Profesional técnico, 17,100. Y bachillerato o su equivalente, 24,500. Es todo lo que es deducible, ¿vale? Todo lo demás no es deducible. ¿Por qué digo que todo lo demás no es deducible? Mucha gente se quiere hacer deducible el pago del inglés. No va a ser deducible, Mucha gente también se quiere hacer pago la universidad. Acá no, en este listado no viene la universidad. Por lo tanto, no va a ser deducible. ¿Qué es la maestría? No es deducible. ¿Algún curso? No es deducible, Solamente es deducible lo que acabamos de mencionar y por los montos que acabamos de mencionar. El transporte escolar. El transporte escolar es una deducción personal que se encuentra en la fracción 7 del artículo 151 de la ley de ICR, Esta deducción se aplica a los gastos destinados a la transportación escolar de sus descendientes en vía directa. Eso quiere decir hijos o nietos. Para que este gasto proceda, debe cumplir estrictamente con una de estas dos condiciones. Primero, obligatoriedad contractual o escolar, que el gasto del transporte sea incluido en las colegiaturas para todos
todos los alumnos de la escuela, ¿vale? Si es obligatorio, entonces va a ser deducible. Perfecto. Ahora, requisitos y forma de pago. Bueno, primero el requisito, y es importante, la separación en el CFDI, ¿vale? Es fundamental que el monto correspondiente a la transportación escolar esté separado y especificado del costo de la colegiatura en otro comprobante fiscal. El pago es igual que todas, debe ser electrónica, ¿vale? Tiene que ser transferencia, cheque, tarjeta de crédito, tarjeta de débito. No va a ser deducible si es pagado en efectivo. Entonces es importante que lo sepan. No es deducible si es pagado en efectivo. Ahora, el límite de esta deducción está sujeto al límite general. El monto total deducible por el transporte escolar, sumando todos los gastos médicos y seguros, está sujeto al límite global del 15% de esos ingresos totales anuales o 5 UMAS anuales, la que resulte menor, ¿vale? Ahora vámonos con los gastos funerarios, ¿ok? Los gastos funerarios, esta deducción que espero que no vayas a tener, pero esta deducción cubre los gastos estrictamente necesarios y razonables incurridos por el contribuyente en un funeral o servicio funerario. Los gastos deben ser efectuados para su cónyuge o la persona con la que vive en concubinato, para sus ascendientes en línea recta, o en este caso padres o abuelos, que pues ojalá que no, y para sus descendientes en línea recta, en este caso pues tus hijos o tus nietos, que igual pues ojalá que no lo ocupes, ¿vale? Entonces, ¿qué consejos te puedo dar? Primero, organicen sus documentos, mantengan una carpeta digital con todas sus facturas, con sus FDIs, revisen sus facturas, asegúrense de que estén bien emitidas con su RFC correcto. Todo esto forma parte de su cierre fiscal de personas de sueldos y salarios. Consulten con un experto. Si tienen dudas, acudan con un contador que les ayude a revisar que las deducciones estén bien, a revisar que facturaron bien. Mira, mejor pagar un poco a que después no te salga saldo a favor, ¿ok? Bueno, y esto ya es para el año que viene. Presenta tu declaración en tiempo. Es mejor consultar con un experto a que no les den saldo a favor. Ahora, ¿cuál es el límite general de las deducciones? Que lo estuvimos hablando en el video. Bueno, vamos primero con la explicación de la UMA. Ya revisamos que sus facturas de salud, los donativos, los intereses hipotecarios cumplen con todos los requisitos en forma, ¿ok? Ahora debemos hablar del techo del límite global, ¿ok? La ley pone un límite global, ¿ok? En el artículo 151 es claro y establece las deducciones, pero su último párrafo es el que pone el freno, ¿ok? Y es que en este párrafo nos dice, lo vamos a citar tal cual es: el monto total de las deducciones que podrán afectar a los contribuyentes en los términos de este artículo no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización o el 15% del total de los ingresos del contribuyente. Esto significa que deben de comparar esas dos cifras y escoger la más pequeña, el 15% de sus ingresos acumulables totales, incluyendo aquellos por los que no se pagó impuestos, o el valor anual de 5 UMAS. Si sus deducciones totales superan la cifra más pequeña que resulte de esta comparación, el excedente, ¿ok? El excedente simplemente no será tomado en cuenta para la devolución de impuestos, ¿ok? Entonces hay que también tener cuidado con este tope. ¿Por qué? Porque tú puedes estar gastando para tus deducciones, gastas para tus deducciones personales, pero si tú rebasas el tope, no importa que tengas deducciones personales, ya no las vas a poder hacer deducibles. Es fundamental que se paguen las deducciones que no están sujetas a la regla del 15% o 5 UMAS. El mismo párrafo, lo que lo acabamos de leer, aclara que lo dispuesto de este párrafo no se aplica tratándose de la fracción 5 de este artículo. La fracción 5 se refiere a las aportaciones complementarias del retiro y los planes personales de retiro, ¿ok? Eso quiere decir el PPR. Estas deducciones tienen un límite separado del 10% de los ingresos acumulables o de 5 salarios mínimos elevados al año, y no se suman al cálculo del 15% o de las 5 UMAS, ¿vale? Además, este artículo 151 en la fracción 1, el segundo párrafo, establece que los gastos médicos derivados de incapacidad o discapacidad mayores al 50% tampoco van a estar sujetos al límite general. En resumen, sujetamos al límite global el 15% o 5 UMAS, los honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, gastos funerarios, donativos, seguros médicos y transporte escolar. Ahora, los que tienen límite propio o excluidas al tope general son los intereses reales de créditos hipotecarios, aportaciones complementarias al retiro, los PPRs y los gastos por incapacidad o discapacidad, ¿vale? Hemos llegado a la final de esta revisión profunda, así que si solo se van a llevar 3 cosas de este cierre fiscal, que sean estas: regla del pago electrónico. Absolutamente todas las deducciones personales, salud, educación, donativos deben estar pagadas con transferencia, tarjeta o cheques nominativos, ¿ok? El efectivo es un rotundo no.
¿Va? La segunda, uso de CFDI y RFC. Verifiquen que sus facturas tengan el RFC correcto y el uso de CFDI adecuado, como D01 para la salud, para que el SAT las precargue correctamente. Si el uso es genérico, tienen que solicitar la corrección. Y 3, conozcan su límite. Recuerden que la regla del tope del 15% de sus ingresos o 5 UMAS anuales, lo que resulte menor es el techo de la mayoría de sus deducciones. ¿Vale? Es importante esto porque si no van a seguir facturando y gastando porque según ustedes al final les devuelven y al final no les va a devolver nada. ¿Vale? La clave para una devolución exitosa es la prevención, no la corrección. Su siguiente paso es, vayan ahora mismo al portal del SAT y busquen en el visor de nóminas o el visor de deducciones personales del ejercicio que van a declarar. Revisen que todos los FDIs que ustedes tienen en papel o en su correo ya estén precargados y que no tengan errores en la forma de pago o en la forma de uso, ¿ok? Si encuentran errores, tienen tiempo para contactar a los proveedores ahorita y solicitar la refacturación o la corrección antes de que termine el ejercicio fiscal, porque si no, ya no van a poder. Si esta información les ayudó a entender por qué el SAT le rechaza las deducciones, suscríbete al canal y compartan este video con todos sus colegas. Queremos que nadie más pierda su saldo a favor por un error en un CFDI, ¿vale? Nos vemos muy pronto en el próximo video. Recuerden, la mejor auditoría es la que se hace antes de que el SAT la haga, ¿vale? Suscríbete, síguenos y visita nuestro canal que tenemos mucha información para ti que seguro te va a servir.